les comenté, y no sé si alguno de ustedes haya venido al webinar anterior del cual estuve a cargo. En el webinar anterior llevamos a cabo una charla sobre cómo realizar un efectivo. ¿Sí? Fueron unos tips para realizar un CV efectivo y tuvimos muchas preguntas y tuvimos una conclusión al final, que cuál era el objetivo final de un buen CV. El objetivo final de un CV no es conseguir el trabajo. Creo que ninguno de nosotros, los que estamos aquí presentes, ningún profesional, ha conseguido un trabajo simplemente por enviar un CV, ¿verdad? El objetivo final del CV es conseguirnos esta oportunidad de poder estar frente a frente con alguien y poder demostrarle y demostrarle un poco más sobre quiénes somos y por qué somos la mejor opción para el puesto disponible, ¿sí? Entonces, esto fue lo que se hizo anteriormente. Si han estado con nosotros anteriormente, genial, tienen esa base. Si no han estado con nosotros en la presentación anterior, no se preocupen. Yo al final les voy a dar mi contacto. Entonces, cualquiera de ustedes que quiera tanto esta presentación como la presentación anterior, yo encantado de compartirla con ustedes para que puedan de alguna manera tener un poco de continuidad y poder aprovechar realmente estas charlas, ¿sí? Entonces, no se preocupen que al final voy a poder compartir con ustedes esto. Además, también al final vamos a tener una ronda de preguntas, las que el tiempo nos permita. Por favor, así que si tienen alguna pregunta durante la transmisión, durante mi charla, por favor, escríbanla en el chat y Jocelyn nos va a ayudar, ella muy amable, nos va a ayudar con filtrando las preguntas y luego haciéndomelas llegar para poder responder las que podamos dentro del tiempo, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos un CV y nos dieron la oportunidad de la entrevista, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Básicamente, esta es, digamos, la agenda de la charla de hoy. Yo creo que podemos resumir todo lo que comprende una entrevista de trabajo en lo que tenemos que hacer antes, durante, después, ¿sí? Sin embargo, también he considerado importante en la investigación que yo he hecho en la preparación para esta charla y para la situación en la que estamos, hablar sobre algunas nuevas técnicas, por ejemplo, las entrevistas online, ¿sí? Que ahora, bueno, dadas las circunstancias, son más comunes. Y al final unos tips extras que pueden utilizar como consejo general o sugerencias, ¿sí? Entonces, esto básicamente es la estructura de la sesión de hoy, lo que nos permite el tiempo. Entonces, empezamos con un primer tip, ¿sí? No, por si acaso, algunos de ustedes se pueden dar cuenta que esta charla va a tener algunas frases en inglés, otras en español. ¿Por qué? Por dos motivos fundamentales. La primera es que obviamente esta es parte de nuestros cursos, entonces sí hay material y hay investigación que se ha hecho en inglés para el curso en inglés, pero también he querido de alguna manera retarlos a ustedes a que entiendan algunas expresiones en inglés para que de alguna manera veamos también practiquemos. Si bien es cierto, esta charla se va a dar íntegramente en español, retarlos a que entiendan algunas expresiones que se usan en este contexto y que, bueno, si está dentro de sus planes, también puedan de alguna manera entrenarse en el idioma inglés, ¿no? Que es tan necesario estos días. Entonces, el primer tip es do your research. Creo que esto es obvio. Cuando me refiero a do your research es hacer la investigación debida, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero con investigación? Es recolectar información, pero no solamente sobre la empresa. Realmente algunos, por ejemplo, lo que hacemos es, buscar en la página web de la empresa y ver qué hacen o en qué están involucrados. Sí, eso es muy bueno, pero también tenemos que tener en cuenta tener en cuenta la investigación sobre el puesto al que estamos postulando, los planes de la compañía, sus clientes y la competencia. Esto es muy importante porque de alguna manera nos dará una visión macro de lo que se necesita para ser parte de esta empresa a la que postulemos, ¿sí? Si estamos postulando y estamos interesados en llenar una plaza en una empresa, tenemos que saber de alguna manera, de manera superficial quizá, qué cosa es lo que requieren nosotros y hacia dónde va la empresa. ¿Cómo hacemos este research o esta investigación? La hacemos a través obviamente, de la página web de la empresa, que es lo básico, pero también pueden hacerla a través de redes sociales. Es muy importante que utilicemos las redes sociales e incluso es recomendado, según algunos expertos y en la investigación que he hecho hoy para la reunión de hoy, que se investigue, entre comillas, a la persona encargada del proceso de selección. Algunos de ustedes pueden decir, pero ¿cómo lo hacemos, no?
Normalmente, por ejemplo, si recibimos un correo de alguna persona, podemos buscarla en LinkedIn y para ver realmente para saber un poco más de esta persona. La persona se enterará de que estamos buscando, pero realmente eso no tiene nada de malo. Al contrario, creo que puede hablar muy bien sobre las ganas que tenemos de ser parte de esta empresa. ¿Sí? Entonces, hagamos nuestro research, y no solamente el research o la investigación sobre la empresa, sino también sobre nosotros. Eso lo voy a hablar un poco después, pero sobre nosotros en el sentido de investiguémonos a nosotros mismos, reflexionemos en cuáles son las cosas que queremos comunicar, qué queremos resaltar sobre nosotros. A veces nos centramos solamente en la empresa y nos olvidamos de que también tenemos que estar preparados psicológicamente, y no solamente eso, sino también hacer esta introspección y esta reflexión sobre qué queremos realmente resaltar sobre nosotros. Un segundo tip básico es el prepararnos para preguntas. Ahora, hay preguntas básicas y preguntas complicadas. Este tip número 2 lo he centrado en las preguntas básicas, que son las preguntas más comunes. Son las preguntas que hacen la mayoría de empleadores o de potenciales empleadores porque necesitan saber sobre nosotros. Preguntas como, si es en inglés, ¿no? Tell me about yourself, o háblanos sobre nuestras fortalezas, debilidades, o por qué deberíamos contratar. Estas preguntas, si bien es cierto, son bastante generales y un poco hasta filosóficas, es importante que tengamos una respuesta a estas preguntas. ¿Por qué? Porque a veces sabemos que nos van a preguntar esto, pero no pensamos en cuál sería una buena respuesta para esto. Entonces, cuando hablamos de que hablemos un poco sobre nosotros o nos hacen esta pregunta, realmente empezamos, ok, tengo tantos años, tengo un perro, tengo 2 gatos, y realmente tal vez eso no es lo que queremos resaltar sobre nosotros. Entonces, teníamos que pensar muy bien en esas preguntas que, si bien es cierto, son básicas y simples, realmente tenemos que pensar sobre ellas. ¿Qué destaca sobre nosotros? Esto se refiere al punto 1, sobre cuáles son nuestras fortalezas de verdad, cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos y por qué somos un buen candidato para la empresa. Todas estas preguntas, si bien es cierto, son simples y son básicas, es importante que ustedes tengan una respuesta, ¿sí? Ahora, no es necesario que la memoricen, y eso lo vamos a ver después, pero es importante que ustedes realmente reflexionen sobre qué cosas son las que ustedes quieren resaltar, ¿sí? Ahora, también van a haber preguntas más complicadas. Y las preguntas más complicadas, entre comillas, en la investigación, las he podido categorizar en estas cuatro categorías, valga la redundancia. Son las qualification questions, son preguntas sobre nuestras credenciales, nuestra preparación, nuestra educación, los cursos que hemos llevado. Las preguntas sobre nuestra historia laboral, la experiencia y posiciones previas. Behavioral questions, sobre nuestro comportamiento y mentalidad ante situaciones, y sobre nuestro desarrollo profesional, career development. Es decir, qué esperamos, qué queremos, dónde nos vemos a futuro. Estas son unas preguntas un poco más complicadas porque, si bien es cierto, caen dentro de estas categorías, no hay unas preguntas fijas. Como si ustedes buscan en internet sobre preguntas para entrevistas de trabajo, se van a dar cuenta que en algunos lugares van a encontrar 10, otras 50, yo he encontrado hasta una lista de 200 preguntas comunes. Entonces, realmente no hay manera de prepararse específicamente para preguntas exactas, pero tenemos que saber que las preguntas que nos hagan van a caer dentro de estas categorías. Entonces, tengamos en cuenta qué queremos resaltar sobre nuestras credenciales, nuestra preparación, nuestra educación, qué queremos resaltar sobre nuestra experiencia, nuestros logros, ¿sí? Y eso lo vamos a hablar después. Cuando hablamos de experiencia, hablamos más que nada de logros, no solamente de datos y hechos. Sobre nuestro comportamiento y mentalidad ante situaciones. Por ejemplo, nos pueden preguntar sobre cómo resolveríamos una situación, cómo afrontamos los conflictos, cómo reaccionamos ante ciertas situaciones. Y finalmente, sobre nuestra proyección profesional. ¿Qué queremos de este trabajo? ¿Por qué queremos estar aquí? ¿Cómo nos vemos a futuro? Que es también muy importante que ustedes también lo analicen, ¿sí? Como les dije, no es solamente prepararse en el sentido de saber, ok, aprenderse, memorizarse nuestro CV y memorizarse unas cuantas preguntas básicas, no, sino también hacer una reflexión, y eso es algo muy importante. Otro tip que puedo compartir con ustedes es el prepararse para el entrevistador. Y eso es algo que a veces, y en la conversación que yo he tenido con diferentes profesionales que se encargan de procesos de selección, porque, digamos, mi posición con las empresas me permite hacer estas preguntas a mis contactos, he podido reducir los diferentes tipos de entrevistador a estas 4 categorías. A veces nos olvidamos que
la otra persona, el entrevistador, es una persona que tiene una personalidad definida y no siempre nos va a tocar la misma persona o no siempre nos va a tocar un tipo de persona. Entonces también es muy importante reflexionar y prepararse para el tipo de entrevistador que nos puede tocar. Entonces lo he reducido a 4, pero digamos donde se pueden envolver a todas las personas que nos podamos encontrar potencialmente. Son los gut instinct interviewers. ¿Qué son los gut instincts? Son aquellos que siguen sus instintos, como dice el nombre en inglés, los gut instincts. ¿Quiénes son estos? Son los que hacen juicios muy rápidos sobre nosotros. Es decir, quizá dentro de los primeros 3 o 5 minutos de entrevista ya saben perfectamente si es que nosotros calificamos o somos la persona indicada para el trabajo. Es más, son las personas que de repente van a parar la entrevista antes de tiempo por decir muchas gracias, ya tengo suficiente. Son el tipo de personas que no hablan mucho sobre el trabajo y detalles, sino más bien quieren saber un poco más y para ellos es suficiente, ¿sí? Son el tipo de personas con las que tendremos entrevistas muy rápidas, muy al grano, y para que ellos definan realmente si su instinto es el correcto. Hay de estas personas. Después hay el entrevistador que es el personal and feelings, que se deja guiar por sus, digamos que lo que busca es saber un poco más sobre nosotros de manera personal, nuestros valores, nuestros sentimientos, cómo nos va a hacer muchas preguntas sobre nuestros sentimientos, sobre lo que pensamos, sobre los valores que nosotros tenemos inculcados. Son las personas que quieren ver realmente si cuadramos o si podemos hacer un buen match con los valores de la empresa. Son las personas que quieren saber más sobre cómo pensamos y qué sentimos. Y van a tratar de analizar mucho nuestro carácter y personalidad. Después siguen los conversational interviewers. ¿A qué me refiero con conversational interviewers? Son las personas que de alguna manera son un poco más coloquiales, más relajadas, entre comillas. Sí, son las personas que son muy easygoing, son muy fáciles de conversar, muy amigables, van a ir con preguntas generales, nos van a hacer preguntas de diferentes temas, van a saltar de tema en tema, no van a entrar en mucho detalle. Y a estas personas, ¿cómo las atacamos o cómo nos defendemos de estas personas, de este tipo de entrevistador? Realmente tenemos que demostrar nuestra confianza en nosotros mismos sin caer en la arrogancia, obviamente. Es una línea muy tenue. Tenemos que pensar rápido en historias o en ejemplos que podamos contar. Es una conversación, entonces lo que van a querer es, ejemplos e historias, que les contemos qué pasó, que les contemos cómo lo solucionamos y que van a buscar esta conversación fluida, ¿sí? Obviamente esto en un tono muy amigable, pero sin dejar de ser profesional. Y finalmente, tenemos a los interviewers, a los behavior-based interviewers. ¿A qué se refieren? Digamos, ¿qué nos referimos con estos? Son los entrevistadores que se centran mucho más en nuestro comportamiento analítico, nuestro modo de actuar. Nos van a hacer preguntas muy detalladas, basadas en hechos, van a preguntarnos mucho sobre nuestra experiencia y cómo realizamos, cuál fue el proceso que seguimos para solucionar un cierto caso o, por ejemplo, cómo hicimos para solucionar un problema con logística o cómo hicimos para solucionar un problema con nuestro empleador anterior. Quieren saber estos hechos fundamentales. Entonces, ¿cómo lidiamos con ellos? Básicamente preparándonos en el sentido de tener estos ejemplos de logros y de objetivos cumplidos a la mano. Tenemos que tenerlos listos. Y finalmente, yo lo resumo siguiendo esta progresión de hablar de una situación, una tarea, una acción y los resultados, que en el acrónimo lo van a encontrar como STAR: Situation, Task, Action and Results. Si seguimos esta lógica, con estas personas vamos a poder realmente llegar a un punto, llegar a convencerlos de alguna manera, porque definitivamente vamos a poder solucionar o atacar los problemas que ellos tienen. ¿Sí? Vamos a poder realmente dejarlos tranquilos de que nosotros estamos preparados para lo que ellos necesitan. ¿Sí? Entonces, repito, STAR: Situation, Task, Action and Results. ¿Ok? Así es como lidiamos con cada uno de ellos. Ahora, otro tip que les puedo dar
es el del lenguaje corporal, ¿sí? ¿Cómo realmente nos desenvolvemos? El lenguaje corporal es muy, muy importante. ¿Y qué considerar como lenguaje corporal? Básicamente, desde el momento en el que estamos esperando, desde la espera, porque quizás nos tengan esperando en una sala durante unos minutos, desde el momento en que entramos a la empresa, ya estamos siendo observados y evaluados. Entonces, desde el momento que entramos a esperar, ¿cómo esperamos? ¿Cuál es nuestro lenguaje corporal? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo entramos a la oficina? Nuestra postura al estar sentados delante de otra persona. El uso de las manos. Las manos van a ayudar mucho a poder brindar extra valor a nuestras historias, a nuestras intervenciones. El contacto visual es muy importante, ¿sí? El contacto visual. Si tenemos a más de un entrevistador en la sala, recordar que que es necesario hacer contacto visual no solamente con la persona que nos hizo la pregunta, sino también con todas las demás personas presentes. Creo que esto es algo a veces es algo obvio, pero a veces es tan obvio que quizá lo olvidamos. Y finalmente, creo que también es algo bastante importante, la sonrisa. No es necesario, algunos de ustedes podrán decir, pero de repente yo no sonrío mucho, ¿no? No está en mí de repente vivir con una sonrisa perenne en el rostro. No hay ningún problema, no es algo que sea necesario, digamos, sonreír, pero sí mantener un trato amable y cordial. No es necesario sonreír para realmente hacernos ver como personas amables, cordiales, que estamos abiertas a las preguntas y que no estamos en una posición defensiva. ¿Sí? La sonrisa. Un tip siguiente, el tip número 6 que les puedo dar esta noche, es el de la práctica. Es necesario practicar. Por ejemplo, yo para esta sesión de hoy, para la sesión de hoy, preparé mi material y practiqué también porque era necesario saber cuánto tiempo tenía y qué cosas iba a decir al respecto. Ahora, la práctica no es mental solamente. A veces nosotros caemos en el error de, por ejemplo, ok, me van a preguntar esto, entonces, ok, ¿qué voy a responder esto? Y hacemos la práctica mental. Realmente ayuda, sí, pero es necesario que hagamos una práctica real también. Entonces, ¿a qué me refiero con práctica? Los tipos de respuestas a las preguntas comunes, que ya les mencioné, las respuestas a las preguntas técnicas, las más complejas, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo que es necesario que las hagamos y las practiquemos? Porque a veces eh, nosotros podemos tener una idea de lo que queremos decir, tenemos una idea de lo que queremos transmitir en una de estas preguntas. Sin embargo, si no realmente lo ponemos en palabras, si no lo exteriorizamos, en el momento de la respuesta quizá no encontremos las palabras que necesitamos o que queremos usar realmente. Entonces, sí es importante exteriorizarlo. ¿Cómo lo exteriorizamos? Bueno, podemos hablarlas usando grabaciones, usando grabaciones de audio, grabaciones de video. Pueden grabarse a sí mismos cómo responden las preguntas, qué palabras usan, qué palabras pueden cambiar por otras, palabras más específicas, palabras más técnicas. Es decir, por ejemplo, lo que le recomendamos mucho a nuestros alumnos, por ejemplo, del programa de English for Business, el que tenemos en el Centro de Idiomas, es tratar de evitar palabras muy genéricas. Entonces, podemos aplicar esa técnica también en nuestras respuestas en las entrevistas de trabajo. Y además, finalmente, si tenemos a alguien de confianza que nos puede ayudar, que por favor nos ayude, que por favor lleve a cabo un mock interview, un simulacro de entrevista para realmente practicar la interacción. Cómo una persona nos va a preguntar algo, cómo la respondemos, con qué tono, cuál es la interacción con la persona. Y seguramente la persona que los ayude a ustedes será uno de los tipos de entrevistador que mencionamos antes. Quizá les haga preguntas sobre su historia laboral, quizá les haga preguntas sobre su comportamiento, sus valores, sus principios. Eso dependerá de la persona que los ayude. Sin embargo, eso también nos va a ayudar a estar preparados para los diferentes tipos de entrevistador que tengamos. Entonces, por favor, aquí el consejo es practicar, practicar y practicar, y no solamente mentalmente, sino también de manera, exteriorizarla, ¿sí? De manera real. Si tienen alguna pregunta, por favor recuerden que pueden escribirla en el chat y al final vamos a tener un pequeño tiempo para responder algunas preguntas, ¿sí? Las que el tiempo nos permita. El tip número 7 que les puedo brindar es el don't show up empty-handed. Algunos de ustedes de repente entenderán esa expresión, otros quizá no.
es la de no ir con las manos vacías a una entrevista de trabajo. ¿A qué me refiero? Quizá, y esto es muy común, el entrevistador cuando nos haga llegar la invitación para la entrevista nos diga, ¿no? Por favor, traer, ¿no? Una copia del CV actualizado y su DNI o algún otro documento que ellos crean conveniente. Si no lo piden, igual es necesario tenerlo, ¿sí? No va a ocupar mucho espacio, pueden llevar un maletín, pueden llevar algún folder que los ayude y tener todo listo. ¿Por qué? Porque durante la entrevista, si ustedes necesitan de alguna manera probar algo o quieren ahondar en algún tema específico, por ejemplo, en un curso de especialización que llevaron o algo por el estilo, pueden repartir estos documentos que ustedes tienen listos. El CV, si no se los piden, igual llévenlo, porque también puede ser que ustedes quieran referirse a él también, ¿no? Y acá, como pueden ver en mi CV, tengo estas calificaciones, por ejemplo. O algunos de ustedes, si las manejan, pueden utilizar también sus tarjetas personales, sus business cards. Llévenlas, ténganlas consigo. Yo no salgo de casa sin mi tarjeta personal, no solamente para entrevistas, sino también para la vida. Entonces, si estamos listos para la vida, tenemos que estar más listos también para una entrevista de trabajo, una oportunidad de esto. Así que no vayan con las manos vacías, siempre estén listos como Boy Scout y lleven siempre todo lo que puedan necesitar. Si no lo usan, genial, pero si lo necesitan, lo van a tener. El tip número 8, y es una de las cosas más importantes que voy a mencionar esta noche, es lo que llamamos show, don't tell. Es decir, mostrar, no solamente decir, ¿sí? No solamente hablarlo, no solamente mencionarlo, sino también mostrarlo y demostrarlo. ¿A qué me refiero con esto? Es muy fácil para nosotros poner en nuestro CV, ¿no? José Luis Díaz es una persona responsable, creativa, innovadora, ¿no? Pero realmente, ¿cómo podemos probar eso? Y es algo muy importante. A veces estos adjetivos que utilizamos muy poderosos, ¿no? Innovador, creativo, pueden caer en saco roto, como se dice, porque realmente no tenemos o no hemos pensado en una manera de probarlo, de demostrarlo. Entonces, en la entrevista es necesario que nosotros nos enfoquemos en nuestros resultados, en nuestros logros, que cuantifiquemos nuestros achievements, ¿no? Nuestros logros, nuestros objetivos cumplidos, que mostremos cómo es que funciona nuestro cerebro y nuestra mente y que resaltemos el feedback que hemos recibido. ¿A qué me refiero con esto? Para darles un ejemplo rápido. Por ejemplo, si yo postulase a otra universidad u otro puesto de trabajo, yo en mi CV pongo que soy innovador, pero tengo que tener lista una historia o un ejemplo o un logro que demuestre esta innovación. Yo puedo decir, por ejemplo, implementamos una serie de webinars en el centro de idiomas, dadas las circunstancias, que tuvieron mucha acogida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya es una manera de decir, ok, soy innovador porque he logrado eso, porque conseguimos eso, ¿sí? Obviamente, esta serie de webinars se ha hecho con la ayuda del equipo de marketing, pero definitivamente la idea es esa, ¿no? La idea es que podamos realmente probar de dónde viene nuestra innovación, nuestra responsabilidad. Soy responsable, soy innovador, soy creativo, pero ¿cómo lo probamos? Así que recuerden siempre demostrarlo y no solamente decirlo. Sí, tengan a la mano estas historias de éxito que les van a servir para poder demostrar lo que ustedes están diciendo sobre ustedes mismos, ¿sí? Un tip adicional, el tip número 9, es que no tengan miedo. Don't be afraid to ask questions. Creo que en nuestra cultura peruana, según la investigación que he hecho, para los que quieran que comparte esta presentación con ustedes, al final, como les dije, les voy a dar mi correo. En la presentación que yo les envíe, también les voy a enviar toda la bibliografía y todas las fuentes que he utilizado para esta presentación, para que ustedes tengan un poco más de información, ¿sí? No solamente se lleven este resumen, sino también que puedan leer un poco más y puedan empaparse del tema, ¿sí? Así que por ahí estamos bien. Entonces, en la investigación que hice y en los diferentes artículos que he leído sobre las diferentes culturas, en el Perú realmente evitamos hacer muchas preguntas en la entrevista de trabajo por miedo a parecer que, ¿no? Un poco inoportunos o metiches, entre comillas, ¿verdad? Entonces, es un tema cultural, sin embargo, no quiere decir que esté mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es nuestra oportunidad de hacer dos cosas. En primer lugar, es nuestra oportunidad para mostrar el entusiasmo que tenemos por trabajar con esta nueva empresa,
de saber un poco más de ellos, de saber qué necesitamos, qué podemos hacer. Y finalmente también nos sirve a nosotros para saber lo que necesitemos saber sobre la cultura laboral, sobre los valores, sobre las oportunidades de crecimiento que hay en la empresa. Si no hacemos las preguntas en ese momento que si se nos brinda la oportunidad, si es que se nos brinda la oportunidad, porque quizá el entrevistador no abra la discusión para preguntas, pero si lo hace, aprovechemos esta oportunidad para saber lo que necesitamos saber. ¿Por qué lo digo? Porque pasa, y no sé, seguramente les ha pasado, e incluso a mí también, que hemos aceptado tal vez o hemos recibido una llamada en la que nos ofrecen el trabajo y realmente una vez que ya aceptamos, no sabemos en qué momento hacer las preguntas que tuvimos que hacer antes, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta que esta es nuestra oportunidad de conocer un poco más. ¿Qué tipos de preguntas pueden hacer que son aceptables y bienvenidas y que nos van a servir bastante para nosotros como postulantes de recolectar información? En primer lugar, si el entrevistador tiene alguna duda sobre nuestras calificaciones, nuestra educación, certificados, etcétera, etcétera, podemos hacer, ¿no? Podemos hacer esa pregunta si tienen alguna duda. Tratar de abrir de nuevo la discusión para dejar claro alguna duda sobre nuestro CV incluso. Otra pregunta que pueden hacer es sobre las oportunidades que existen dentro de la empresa, de especialización o de entrenamiento o de desarrollo profesional. Es muy importante para algunos de nosotros saber que la empresa a la que estamos postulando nos va a permitir tener este desarrollo profesional, ese entrenamiento constante. Otra pregunta muy importante es el tema de cómo se mide el desempeño en la posición o en la misma empresa. A veces no preguntamos esto y nos enteramos ya sobre la marcha. Queremos saber entonces cómo es que se mide el desempeño, qué tenemos que hacer, porque nuestra intención como buen postulante no solamente es cubrir la plaza y tener un sueldo. Ese sí, eso obviamente que es uno de los fines, pero realmente nuestra intención como buen postulante es cubrir la plaza y hacerla bien, demostrar que somos los indicados. Entonces queremos saber qué cosa tenemos que hacer para que se nos considere con un desempeño sobresaliente. Y finalmente, algo que es muy importante preguntar, esta cuarta pregunta que sugiero, es sobre las habilidades blandas. ¿Qué habilidades blandas son necesarias o requeridas para esta posición? Como ustedes pueden saber como profesionales, y creo que todos estamos al tanto de esto, en estos días las habilidades blandas son tan o incluso en ciertas ocasiones más importantes que algunas certificaciones o estudios que tengamos. Es muy importante para las empresas tener personal o contar con personal o con colaboradores que cumplan ciertos requisitos en temas de habilidades blandas. Entonces, esta es nuestra oportunidad para saber, ok, ¿qué necesito? ¿Qué habilidades blandas son las que se requieren? ¿Cuáles son las que son más valoradas por la institución? Con el fin de alguna manera, demostrar que sí las tenemos. Si de repente durante la entrevista no tuvimos la oportunidad de demostrar o de hablar sobre nuestras habilidades de liderazgo, por ejemplo, esta es la oportunidad de preguntar y si nos dicen que el liderazgo es un requisito fundamental, entonces tendremos la oportunidad de decir, ok, perfecto, entonces creo que sí lo cumplo por esto y por lo otro. ¿Sí? Tratar de demostrar que sí tenemos esta capacidad y esta habilidad blanda de liderazgo. El tip número 10 que les puedo dar es sobre el follow-up, el seguimiento. El seguimiento es importante. Ahora, algo que tenemos que entender para entender el concepto del seguimiento es que todo depende de la duración del proceso. En el Centro de Idiomas yo me encargo del proceso de selección de docentes. Para nosotros, el proceso de selección puede demorar aproximadamente unas 3 semanas. Es lo normal, digamos. Sin embargo, algunas empresas pueden buscar cubrir una posición para 2 o 3 meses en el futuro, incluso hasta mucho más. Entonces, el proceso de selección para esa empresa va a ser quizá mucho más largo. Entonces, realmente va a depender mucho del proceso. Y es algo que podemos preguntar, si volvemos a la parte anterior, ¿no? ¿Qué preguntas podemos hacer? Podemos preguntar cuánto es la duración del proceso, más o menos. Pero ¿por qué tenemos que hacer seguimiento o por qué es importante? Porque de alguna manera nos permite estar en top of mind, como pongo allí. ¿Qué significa esta expresión top of mind? Que es que nos recuerden, de alguna manera. Sí, esto es para, digamos, resumirlo. Que nos recuerden que cuando la persona encargada de la selección vuelva a este tema, porque, digamos, toda persona tiene muchísimas cosas que hacer durante el día, no solamente el proceso de selección.
Cuando vuelva a este punto de la selección, recuerde que fuimos nosotros, una de las personas que escribieron, que agradecieron o que se pusieron en contacto luego para agradecer por la oportunidad, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos esa costumbre, esa buena práctica de agradecer con un thank you note, un correo simple en donde agradezcamos por la oportunidad, ¿sí? Pues, y este correo tiene que ser de inmediato, ¿sí? Tiene que ser, si no el mismo día, el día siguiente, para que cumple el propósito. Y si ustedes después de un tiempo prudencial, quizá una semana o dos, no han recibido noticias, es importante también que sigan con el seguimiento y puedan escribir un correo indicándoles que de todas maneras agradeces la oportunidad y que cuenten contigo para cualquier otro proyecto o cualquier otra plaza. Esto nos va a poner en una posición en la que, si bien es cierto, quizá no nos escogieron, pueden considerarnos a futuro, o quizá todavía no están terminando el proceso de selección, pero de todas maneras nos mantenemos on top of mind, ¿no? Nos mantenemos vigentes en el recuerdo del entrevistador. Sí, así que tengamos muy en cuenta esto, el seguimiento. Ahora, hablemos de estos días, ¿sí? En la situación actual en la que estamos, creo que todos sabemos a qué me refiero, ¿no? El trabajar desde casa y la situación por la que pasa el mundo entero, no solamente el Perú, se está haciendo mucho más común el tener entrevistas de trabajo virtuales, remotas, ¿sí? Esto ya se hacía antes, dependiendo de la persona con la que tenían que entrevistarse, pero ahora es la manera, la nueva normalidad, como le dicen. Entonces, ¿qué tenemos que considerar para tener una entrevista de trabajo exitosa siguiendo este nuevo modelo de entrevistas online o remotas? Para las entrevistas de trabajo online, todo lo anterior aplica. Eso es lo primero que les puedo mencionar. Todo lo que les he mencionado hasta este momento, todos los tips que les he comentado, aplican. Los 10 tips que les he comentado, todo aplica. Desde el seguimiento, bueno, terminando en el seguimiento, pero la preparación, cómo hablamos, cómo nos desenvolvemos, las historias que podemos contar, los logros, los tipos de entrevistador, absolutamente todo aplica, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Hay ciertos cambios, sí, que los vamos a hablar, pero todo aplica. Entonces, la mecánica, la preparación, todo el antes y el durante y el después se mantiene. Sin embargo, hay ciertas cosas que considerar para estas entrevistas online. En primer lugar, eliminar las distracciones. Es algo difícil tal vez ahora que creo que todos estamos trabajando desde casa y en casa es realmente a veces fácil distraerse. Nuestros hijos, nuestras mascotas, las personas que viven con nosotros. Entonces es importante que durante la entrevista tratemos de eliminar las distracciones, que podamos hablar con nuestra familia para que por favor nos den el espacio en silencio, apagar nuestros celulares, porque eso también distrae. Imagínense que ahora que hablo con ustedes empieza a sonar mi celular, eso no va a dar una buena impresión. Otro punto es el de pensar en el fondo que van a utilizar. Yo en este momento ustedes pueden ver que estoy utilizando un fondo que nos ha dado el equipo de marketing, el fondo del Centro de Idiomas. Esto que ustedes pueden ver aquí conmigo es algo que no deberían hacer para sus entrevistas de trabajo, ¿sí? Si es a través de Zoom, ustedes saben que Zoom es una herramienta que nos permite poner fondos virtuales, no lo hagan. Ningún fondo, ningún filtro, ni nada por el estilo. Pero sí tienen que pensar en el fondo que utilizarán, porque el fondo que utilizarán no necesariamente tiene que ser una pared blanca. No es una foto carnet o una foto para el DNI que nos vamos a tomar. Pueden utilizar esto como una oportunidad de mostrar algo sobre ustedes. Algunos libros, algunas pinturas, algo sobre ustedes que pueda demostrar un poco sobre la personalidad que nosotros tenemos. Otro punto es la postura. A veces porque estamos en casa, estamos en una silla un poco más cómoda y podemos sentarnos diferente. Recuerden que la postura es importante, estemos donde estemos. Entonces, si yo estoy con ustedes aquí, mi postura tiene que estar a la altura de la situación y las circunstancias. Otro punto importante que siempre recomendamos, y es algo que realmente se está priorizando ahora en estos días, las entrevistas modernas, es el de priorizar la cámara y no la pantalla. ¿A qué me refiero con eso? Yo en este momento estoy utilizando mi iPad para esta presentación. ¿Pero por qué estoy usando mi iPad?
si tengo una computadora al costado que tiene una pantalla mucho más grande, porque la cámara en mi iPad es mejor que la de mi computadora. Y aquí lo importante es que ustedes me vean bien y yo pueda comunicarme con ustedes de la mejor manera. Mi pantalla realmente no es importante. Lo que importa es la cámara y el hardware, ¿no? El equipo que estoy utilizando, que sea el mejor para la situación. Incluso en algunas circunstancias hemos recomendado a personas que han llevado de repente nuestros talleres que lo pueden hacer desde un celular. Obviamente que se coloque de una manera, de una posición estable y que se vea profesional, pero si la cámara que tiene el celular es muchísimo mejor que la que ustedes tienen en la computadora, ¿por qué no utilizarla? ¿Sí? Eh, Otro siguiente punto es el de probar el equipo y el software. Para esta situación, por ejemplo, para la charla del día de hoy, estamos utilizando Zoom. No es mi primer webinar, pero de todas maneras, antes de la charla, yo he estado acá conectado desde muy temprano. Jocelyn me estuvo ayudando, ver que todo funcionara, actualizar la aplicación si es necesario, realmente probar que funcione. Es más, no solamente probar, sino también familiarizarnos con la herramienta. Quizá alguno de ustedes nunca ha utilizado Zoom antes, o de repente la empresa nos dé la oportunidad de tener una entrevista de trabajo, pero a través de otra plataforma, a través de Skype, a través de Teams, a través de cualquier otro software o otra aplicación que la empresa utilice. Entonces es realmente necesario para nosotros familiarizarnos y para no en el momento estar pensando en cómo funciona y tener problemas pues que puede incomodar al entrevistador y puede dejar en evidencia que no estamos listos, ¿sí? El contacto visual se mantiene, pero ¿por qué lo resalto aquí? Porque si ustedes se dan cuenta, yo ahora los estoy mirando a ustedes directamente. Si ven mi cámara, si ven dónde estoy yo en sus pantallas, yo estoy mirándolos a ustedes directamente, porque estoy mirando a la cámara, no estoy mirando mi pantalla. Y ustedes pueden darse cuenta de cuando yo miro la pantalla y cuando los miro a ustedes, ¿sí? Entonces, eso es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos en este tipo de entrevistas. El que en la pantalla vamos a tener la imagen de la persona la que nos habla, pero si miramos a la pantalla, no estamos mirando a la persona. Tenemos que acostumbrarnos a este pequeño detalle de mirar a la cámara directamente para que podamos realmente hacer un contacto visual. Ustedes se pueden dar cuenta cómo los estoy mirando directamente a ustedes y no estoy mirando a la pantalla lo que estoy presentando. ¿Sí? Entonces, este es un pequeño detalle que puede parecer simple, pero es algo que a veces olvidamos. Otro punto es usar audífonos. Se recomienda usar audífonos como los que yo estoy utilizando o cualquier otro tipo de audífonos que ustedes puedan utilizar para evitar los ruidos de ambiente, para poder tener un sonido claro, un sonido que realmente permita desarrollarnos de la mejor manera durante la entrevista. Y finalmente, como pueden ver en la foto, puede sonar gracioso, pero vístanse completamente. Si bien es cierto, en esta situación estamos de repente, y a veces es la broma, quizás es la broma entre compañeros de trabajo, cuando tenemos una reunión, que estamos muy bien, estamos muy presentables de la cintura hacia arriba y de la cintura hacia abajo tal vez seguimos con pijama. Yo les prometo y les aseguro que estoy usando pantalón, estoy usando el terno completo. Pero ¿por qué es importante? Porque no es que nos vayan a ver y nos vayamos a parar y que nos vayan a ver en cuerpo completo, pero uno siempre tiene que estar listo para todo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en algún momento tenemos que pararnos por alguna emergencia o alguna circunstancia que pase en la casa? Si yo me paro ahora, ustedes van a poder ver que estoy con el terno completo. Si yo me parara por alguna circunstancia durante la entrevista y estuviera con short o con mi pijama, tal vez esa no es la imagen que queremos demostrar. ¿Sí? Así que estamos acostumbrándonos a trabajar de casa, a tener estas videoconferencias muy presentables de la cintura hacia abajo, pero para estas situaciones es mejor que estemos listos para todo. ¿Sí? Entonces, por favor, vístanse completamente. Creo que es un tip un poco gracioso, pero que definitivamente nos va a ayudar si es que pasase algo. ¿Sí? Algunos tips adicionales, antes de terminar, porque ya se nos va acabando el tiempo, y antes de pasar a las preguntas, es básicamente resumir algunas cosas, ¿sí? Resumir algunas cosas. Por ejemplo, algo que en la investigación que yo he hecho se llama el RIPS, que eso es el acrónimo para el Research, Impressions, Practice and Stories. Y este RIPS es el resumen de todo lo que les he dicho ahora. Si ustedes, saliendo de esta presentación, se acuerdan de este RIPS, creo que hemos logrado algo. ¿A qué me refiero? El research, toda la investigación y toda la preparación que ustedes hacen a priori.
The impressions, es decir, las impresiones que ustedes causan con su preparación, estando listos para todo. Practice, la práctica que ustedes realizan, la práctica exteriorizada, no solamente mental. Y las historias que ustedes cuenten, las historias de éxito, las historias que demuestren realmente que nosotros somos las personas indicadas para la posición. ¿Sí? Otro tipo adicional que creo que todo el mundo lo puede comprender es el tema de no hablar negativamente sobre colegas, antiguos colegas o antiguas empresas o antiguos empleadores. Creo que esto es fundamental. Puede ser obvio, pero a veces, digamos, por querer ser muy, muy honestos, podemos caer en empezar a contar, sobre todo con el entrevistador conversacional, es muy fácil que caigamos en esa trampa. Es muy fácil que caigamos en la trampa de empezar a contar de qué pasó en la entrevista, en el trabajo anterior, por qué estamos saliendo, por qué no nos gusta trabajar allí, qué pasa con los colegas. No, tratemos de evitar esto. Y si hay alguna situación por la cual ustedes estén saliendo, entonces ustedes pueden transformarla hacia algo positivo como crecimiento de ustedes. Sí, tengamos eso mucho en cuenta. No he mencionado esto porque creo que es fundamental, el tema de la vestimenta. Tenemos que estar formales, sí, formales, cual sea el método, si es presencial o si es virtual, pero nunca tan casual y nunca tan flamboyantly como pongo allí, ¿no? Que es, a veces nosotros queremos demostrar un poco sobre nuestra personalidad con la ropa que nos ponemos y el estilo que utilizamos, que está bien, es parte de nosotros, pero en estas entrevistas realmente lo importante es concentrarnos en quiénes somos para el puesto, no necesariamente quiénes somos en general, sino para el puesto. Entonces, tratar de que la manera en la que nos veamos no le reste importancia a lo que queremos comunicar, ¿sí? Algo simple, algo fundamental y algo directo es don't lie. Creo que todos estamos familiarizados con el dicho de que las mentiras tienen patas cortas, y creo fundamentalmente que a veces por querer impresionar podemos caer en algunas mentiras o algunas truth bending, ¿no? Doblar la verdad. Tratemos de evitarlo de todas maneras. Y finalmente creo que eso es algo y me ha pasado, no a mí personalmente, pero me ha pasado con personas a las que yo he entrevistado, que las cito a alguna hora y vienen a la hora, digamos, en punto, llegan a las 4 de la tarde exactamente o a las 7 de la noche exactamente, pero porque hubo tráfico, porque no sabían dónde era la oficina, etcétera, etcétera. Obviamente tenemos que averiguar dónde es y asegurarnos de saber cómo llegar y de tratar de estar temprano, ¿sí? Recuerden, es un dicho que yo siempre aplico para mi vida, es que si estoy a la hora, estoy tarde, ¿sí? Tratemos de llegar temprano, no muy temprano porque ya también podemos incomodar, pero sí tratar de estar temprano. Antes de la hora siempre se estará, digamos, al estar bien con el tema del tiempo, ¿sí? Eso es básicamente lo que yo quería compartir con ustedes. Estamos justo a la hora, 45 minutos de charla, perfecto. Ahora, yo en este momento estoy revisando un poco de las preguntas que ustedes han hecho en el chat y vamos a responder lo que podamos. Alguno me preguntaba, a ver, ¿cómo hacer seguimiento? Bueno, creo que lo conversamos. El seguimiento es importante después de la entrevista, sobre todo para mantenernos vigentes en el recuerdo del entrevistador. Es algo muy importante. ¿Qué tan seguido debe ser el follow-up o entiendo tal vez qué tan pronto? El primer contacto debe ser rápido, dentro de las primeras 24 horas de la entrevista. Y un segundo contacto puede ser de repente a la semana. Recordemos, y como lo he dicho, es importante saber que el proceso de selección de una empresa no siempre es igual y a veces toman su tiempo. Entonces, por favor, recordemos no presionar, porque hay una línea muy fina entre presionar y simplemente hacer un friendly reminder. Entonces, tengamos muy en cuenta respetar estos tiempos y si no recibimos noticias durante ya unas cuantas semanas, ok, podemos seguir adelante con nuestra vida y con nuestra búsqueda de trabajo. Es necesario, uno me pregunta, ¿es necesario una maestría? Ya que algunas empresas lo piden, pero son muy caras. Esa es una muy buena pregunta. Si la empresa, nuestro potencial empleador, nos ha brindado la oportunidad de una entrevista, es porque ya vieron nuestro CV y porque han decidido que quizá no tenemos la maestría, pero podemos cumplir lo que el trabajo requiere.
Entonces, ¿podemos llegar a conseguir el puesto sin la maestría? Por supuesto. Si nos han brindado la posibilidad de estar ahí en una entrevista, si nos están dando de su tiempo, sí. O sea, digamos, tenemos toda la posibilidad de conseguir el trabajo. Creo que en estos casos lo que la empresa quiere es más que impresionarlos con nuestras credenciales o nuestros certificados, es impresionarlos con lo que podemos hacer al respecto. Creo que muchas personas exitosas no tienen maestrías necesariamente, y tengamos en cuenta que si fuera necesaria la maestría, no nos hubieran llamado, no nos hubieran convocado para la entrevista, ¿sí? A ver, ¿se puede mencionar en tu CV un trabajo del cual por algún motivo no se tiene el certificado, pero es una empresa que se puede corroborar que se trabajó allí? Esto pasa a veces, ¿no? Que de repente hemos trabajado, tenemos experiencia laboral en alguna empresa, pero no tenemos cómo probarlo. Sí, podemos incluirla dentro de la entrevista, podemos hablar de lo que hemos logrado, si es que tenemos alguna manera de probarlo. Realmente esto es algo muy delicado, ¿no? Porque si no tenemos manera de probar es porque de repente este trabajo en la institución anterior no fue del todo legítimo, no hubo un contrato de por medio o algo por el estilo. Entonces tenemos que ser muy delicados. Si hay una manera de probarlo, ok, sí lo podemos utilizar, pero si no, realmente recomendaría que no, porque realmente puede caer en el campo en el que podemos estar inventando algunas cosas que no son reales, ¿verdad? ¿Qué tan importante, Ángel pregunta, qué tan importante puede ser una carta de recomendación del jefe anterior? ¿Cómo incluirla en el proceso de selección desde el inicio, en las entrevistas finales? Buena pregunta. Esto es algo que nosotros deberíamos incluir dentro de no es algo que deberíamos incluir dentro del CV, no es necesario que incluyamos dentro del CV, pero es algo que podemos tener a la mano cuando vamos a la entrevista, porque les comenté, uno de los tips fue estar preparado para todo. Entonces, en este momento es el momento clave para decir, ok, y por si acaso, si a ustedes les sirve, tengo una carta de recomendación de mi antiguo empleador, y la pueden repartir así de su follow-up, ¿no? Del seguimiento que ustedes hacen, ¿sí? Esto es algo también que pueden hacer. Si tenemos estas cartas de recomendación, tenemos que usarlas. Pero, y para los que no estuvieron en la charla anterior de CVs, el CV realmente al CV le ponemos mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero a veces los empleadores no le dan tanta importancia. Los empleadores solamente lo ven unos cuantos minutos. El taller anterior es que realmente el tiempo promedio para revisar un CV son de 13 segundos. O sea, en 13 segundos la persona solamente ve nuestro CV. Entonces ahí no van a leer nuestra carta de recomendación, no van a leer absolutamente ningún certificado digital que tengamos. Entonces tengamos eso en cuenta, y la oportunidad de presentar estas cartas de recomendación son en oportunidades futuras, en la entrevista, en el seguimiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estoy viendo que algunos de ustedes en el chat ponen si vamos a compartir esta presentación. Yo creo que ya lo mencioné al principio, no se preocupen, la vamos a compartir. Yo les estoy poniendo aquí, a ver si me permite, les voy a poner en el chat mi correo, lo tenía en la presentación, pero creo, bueno, ya cerré la presentación. Estoy poniendo mi correo en el chat para que ustedes me puedan escribir. A ver. Y puedan comunicarse conmigo. Y como les mencioné, cuando yo comparte esta presentación con ustedes, la compartiré también con la bibliografía, ¿no? Con todas las fuentes que he utilizado para esta presentación, de dónde he sacado esta información para que ustedes puedan leer un poco más, empaparse un poco más del tema. Realmente en el tiempo que tenemos no es posible quizá ver todos los tips para una entrevista de trabajo. Para eso tenemos algunos talleres y cursos que ofrece el Centro de Idiomas. Tenemos los programas de inglés para negocios que nos preparan para estas cosas. O sea, realmente he tratado de condensar todo en una presentación de ya casi 1 hora. Así que básicamente la idea es esa, ¿no? Así que si tienen alguna consulta adicional, me la pueden hacer vía correo. Siéntanse libres. Lamentablemente, creo que el tiempo nos ha ganado. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que no he podido responder, por favor, envíenmela a mi correo. Yo estoy encantado de poder ayudarlos. La idea es que poder ayudarlos con esto. Tienen mi correo allí.
sí, escriban a mi correo, yo les puedo mandar las diapositivas. Si tienen alguna consulta adicional, me la pueden hacer por ahí, yo encantado de ayudarlos, ¿sí? Creo que eso es todo. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí con nosotros. Espero que les sirva. Por favor, recuerden que estamos aquí en este video para ayudarlos. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Les he dejado mi correo en el chat, de todas maneras, para que puedan comunicarse conmigo en lo que necesiten. ¿Sí? Jocelyn. Muchas gracias, José Luis. Muy interesante todos los tips que nos has dado. Más bien, yo les estoy dejando un link en el chat, por favor, para que lo puedan completar, la encuesta de satisfacción. Una vez que la completen, nosotros le vamos a hacer llegar vía el correo que nos den, la grabación, y bueno, si gustan, igual nos escriben y nosotros le podemos pasar los correos a José Luis, o en todo caso, él también ya ha dejado su correo, ¿no? Muchas Ahí pueden gracias ver mi correo, nuevamente. ahí pueden, para los que todavía están ahí está mi correo muy claro, así que yo encantado de ayudarlos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Buenas noches. Muy buenas noches, que estén bien. Quédense en casa.